Bueno, pues como Juli ya dijo, yo soy Alejandro, yo lidero el laboratorio de inteligencia artificial que se llama Equinox en Ace Software y desde hace unos años pues venimos trabajando en desarrollar, digamos que soluciones, software de inteligencia artificial. Acá hoy venimos a hablar un poquito de un tema que está en auge, que se llama inteligencia artificial generativa. Entonces, los temas a tratar, pues como dijo Juli, digamos que vamos a hacer un repaso por qué es inteligencia artificial generativa y qué son estos LLMs, que son digamos que la sigla para Large Language Models. Vamos a mirar cómo esto genera un cambio de paradigma en la lingüística computacional, cómo se ha venido democratizando esta tecnología, porque la inteligencia artificial generativa puede transformar la operación de su negocio. Y vamos a, digamos que terminar con cómo podemos incorporar inteligencia artificial generativa en la operación y una mirada, digamos, a cuál es el futuro acá con esta nueva tecnología, esta nueva rama dentro de inteligencia artificial. Entonces, para empezar, digamos que voy a definir qué es inteligencia artificial generativa y el campo que esto abarca es un subconjunto de todo lo que conocemos como machine learning. Entonces acá pueden ver que está inteligencia artificial, está dentro de inteligencia artificial tenemos unas técnicas de machine learning, dentro de machine learning hay un campo que se llama inteligencia artificial generativa. El objetivo de esta disciplina es crear máquinas que generen contenido que imita o se aproxima a las habilidades humanas. Entonces ese contenido, el tipo de contenido que estas máquinas generan, me discrimina a mí los tipos de inteligencia artificial generativa que yo puedo tener. Entonces existen modelos de lenguaje, existen modelos generativos de imágenes y modelos multimodales. Es que solo me voy a enfocar en los dos primeros, que son los más famosos. El otro es una cosa que todavía es muy de investigación, no hay mucha, mm, digamos que no ha abarcado todavía la parte de industria. Pero estas dos primeras, los de lenguaje y los de imágenes, sí ya están siendo usados por muchas empresas. Y generó, digamos que un cambio en, en la forma en la que nosotros aplicamos, eh, digamos, inteligencia artificial para generar cierto tipo de contenido. Entonces, un poco acá para empezar a acotar el tema. Entonces están los modelos de lenguaje y los modelos generativos de imágenes. Los modelos de lenguaje son los que le entra texto y le sale texto, no es más. Entonces acá hablamos del famoso ChatGPT, acá hablamos de todos los modelos que nos ayudan a generar código, el Copilot, está BART, bueno, todos estos que se volvieron extremadamente famosos se llaman modelos de lenguaje, modelos, em, modelos de lenguaje grandes, se llaman, entonces por eso la sigla LLMs. Mientras que del otro lado están los de imágenes, donde yo puedo darle o texto o como tal una imagen y él me saca una imagen. O sea, estos que generan imágenes son modelos diferentes, no son los mismos, tienen un proceso muy diferente de entrenamiento, de creación, de todo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en lo que está haciendo disrupción en la industria, que son los modelos de lenguaje. Entonces, otra vez es el ChatGPT, OpenAI, Microsoft, todos estos, Google, todas estas con grandes compañías con sus asistentes que ahora, digamos que se volvieron muy, muy, muy famosos. Pero entonces, estos modelos de lenguaje, digamos que, em, por qué tanto revuelo por estos modelos de lenguaje? ¿Por qué tanto, digamos que tanto hype alrededor de este descubrimiento? Entonces, lo que pasa es que estos modelos marcaron un cambio de paradigma en lingüística computacional. Entonces, en lingüística computacional, básicamente se trataba era de entender, estructurar y modelar el lenguaje humano. De esa manera yo puedo replicarlo o imitarlo. Pero entonces para esto se requiere de un entendimiento, digamos, de lo que es el lenguaje
el lenguaje está compuesto por tres grandes características: ¿no? Sintaxis, semántica y pragmática. El sintaxis, la sintaxis es como tal el estudio de la estructura del lenguaje humano. Entonces es cómo yo genero correctamente frases o cómo yo genero correctamente el lenguaje desde una, digamos que una visión estructural. Entonces, acá es donde yo clasifico, digamos que las palabras según cómo están puestas en una oración, entonces sujeto, predicado, verbo, pronombre, etcétera, etcétera. Y todo eso a mí me genera este tipo de cosas que son básicamente árboles de sintaxis y me definen a mí cómo yo debo estructurar bien una frase. Pero entonces, más allá de estructurar bien el lenguaje, yo tengo que tener un entendimiento del significado que eso contiene, que mis oraciones contienen. Y es ahí donde entra la semántica, cuyo objetivo es traducir ese árbol sintáctico a una oración en lógica de predicados. Así yo sé qué significado tiene esa oración. ¿Sí? Digamos que esta parte es simplemente darle un sentido a esta estructura de acá arriba. Pero digamos que hay en el lenguaje humano hay mucha, lo que nosotros muy ampliamente llamamos ambigüedad. Hay demasiada ambigüedad en el lenguaje. Esa ambigüedad que no se puede coger ni siquiera con muchas reglas sintácticas y semánticas. Entonces, hay una parte del, de la lingüística que estudia eso, que se llama pragmática. Y la pragmática es básicamente cómo influencia el contexto en la interpretación del significado. Entonces, las aproximaciones clásicas trataban de generar reglas alrededor del entendimiento de estos tres componentes del lenguaje y con esas reglas generábamos algoritmos para utilizar esas reglas y poder generar lenguaje. Eso no dio buenos resultados. Nunca dio buenos resultados para generar lenguaje, para en últimas poder generar estas máquinas que pudieran generar contenido de calidad. Y se empezó a ver el problema desde otra perspectiva, y es cómo nosotros construimos más bien un modelo matemático del lenguaje, un modelo que tenga capacidades predictivas. Yo ya no quiero entender cada regla, cómo funciona cada regla en la sintaxis, la semántica y la pragmática, y, sí, y digamos que combinar esas reglas, sino voy a dejar es que un modelo matemático encuentre esas reglas por sí solo. ¿Sí? Entonces ya acá entramos en una concepción del problema muy diferente, donde lo que necesitamos es probabilidad estadística, aprendizaje en máquina y redes neuronales. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de todos estos modelos es básicamente un modelo estadístico que lo que me dice a mí es, dadas las palabras precedentes, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea X? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este texto, dadas las palabras precedentes, tengo todo esto, ¿cuál es la probabilidad de que esta siguiente palabrita sea es? Eso es lo que hacen estos modelos, eso es lo que hace un ChatGPT, eso es lo que hace un BART, eso es lo que hace eh, todos estos modelos, digamos que generativos súper famosos. Me calculan a mí esa probabilidad y con base en eso, digamos que van generando texto. Y es por eso que el, em, el ChatGPT y el BART, si ustedes ven esas interfaces, van generando texto de a poquitos. Es porque van generándolo palabra por palabra, van prediciendo cuál es la siguiente palabra. Entonces ellos cogen un contexto y me predicen la siguiente palabra. Luego vuelven a coger un contexto y me predicen la siguiente. Y vuelven y me predicen la siguiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta en estas interfaces, ellos van generando, ellos van generando palabra por palabra. Digamos que uno, bueno, cualquier cosa y uno pone, y ellos van generando palabra por palabra. No es que eso esté en la interfaz hecha para que la experiencia de usuario sea más, no sé, para que parezca que un humano esté escribiendo. No, es porque el modelo funciona así.
Entonces, en este nuevo contexto, ya yo no, a mí, digamos que no nos interesa entender como tal la estructura del lenguaje o tratar de darle una estructura, porque fallamos en eso, sino dejemos que una máquina aprenda y me genere un modelo estadístico. Y es ahí donde entran estos modelos de lenguaje grandes, ¿sí? Los LLMs. ¿Y qué hacen estos LLMs en últimas? Como les dije, lo único que hacen es comerse palabra por palabra, entra esto a una red neuronal y sale la siguiente palabra, no es más. Luego, ¿qué pasa? Luego la ventana se corre. Entonces, luego le entran estas y seguirá la siguiente, y así, y así, y así, así. Así es que estos modelos funcionan. Eh, entonces, si ven, esta es una aproximación que es mucho más mm, eh, simple. ah, sí, es mucho más simple en el sentido en que no estoy tratando de entender el fenómeno, sino estoy tratando de hacer un modelo matemático que pueda predecir los outputs de ese fenómeno. Y eso fue lo que digamos en los últimos 3 4 años ha dado resultados que han movido, digamos, este paradigma de entender el fenómeno a predecir el output del fenómeno. Pero en últimas, ¿cómo pasamos estos modelos? No es que generen palabra, es decir, no es que solo estén hechos para predecir la siguiente palabra. Claramente nosotros los utilizamos para idear, para hacer código. Entonces, ¿cómo pasar de predecir la siguiente palabra a una máquina capaz de responder peticiones complejas? ¿Sí? Capaz de generar un correo, capaz de resumir un texto, capaz de, eh, bueno, resumir, digamos que muchas cosas. Entonces, este es un, este es el pipeline que se usa para entrenar esos modelos. Entonces, en ese pipeline, digamos que hay 4 stages. Un primer stage de preentrenamiento, luego otra cosa que se llama supervised fine tuning, se genera un modelo de recompensa y se hace un aprendizaje por refuerzo. Pero, ¿qué es toda esta vaina? Entonces, en este modelo, en esta parte de preentrenamiento, lo que yo estoy enseñándole a la red neuronal es prediga la siguiente palabra, no más. Entonces, el algoritmo se encarga es de predecir siempre la siguiente palabra y así es que genera texto. A mí no me importa que en este momento él sepa contestar específicamente a una pregunta, sino simplemente prediga bien la siguiente palabra. Y eso es lo que se llama un modelo base. Es ahí donde viene el gran gasto computacional. ¿Sí? Uno creería que es entrenando al modelo a hacer algo productivo, pero no. Es simplemente entrenándolo para que sepa predecir la siguiente palabra bien. Y es ahí donde se necesitan, en el orden de miles de GPUs, días o meses de entrenamiento. Es así como se entrenó GPT, Llama, Palm, todos esos modelos. Y luego de que uno entrena al modelo para predecir bien la siguiente palabra, lo que hace es tunearlo. Entonces, listo, ya no, ahora sí necesito que este modelo sepa entender instrucciones y sepa actuar, sepa responder a esas instrucciones. Entonces, que por ejemplo sepa hacer resúmenes, que sepa hacer contenido. Y es lo que viene en esta fase. Entonces, en esta fase sí ya yo no entreno el modelo solo para que prediga la siguiente palabra, sino para que genere un texto completo. Y lo voy a entrenar con muchos ejemplos, pero ya no con tantos ejemplos como acá en el preentrenamiento, sino con se reduce, digamos que mucho, la carga computacional que yo necesito acá. Entonces ya no estoy hablando en orden de miles de GPUs, sino de decenas o cientos. ¿M? Y después de eso, ya que el modelo sabe responder a preguntas como por ejemplo esta que hizo acá, que es sacar 5 conceptos para algo o resumir un texto o lo que sea. Ya después de eso, el modelo pasa a entrar a una fase de alineación. Entonces,
listo, el modelo sabe seguir instrucciones, pero desde que esto, digamos que se volvió famoso, la gente empezó a entender que estos modelos estaban sesgados, que podían traer, que eran un riesgo de seguridad, que podían, digamos que, devolver información em, que no podía guiarse al modelo para devolver información incorrecta. Sí, entonces hay muchos ejemplos de eso. Hay modelos que se les hacía, digamos, se les podía volver racistas, o se puede hacer que devuelvan información errónea. Y para eso se hizo esta última parte que fue donde OpenAI realmente triunfó, que es alinear el modelo con lo que, con el, digamos, con un propósito humano. Sí, entonces, ¿cuál es ese propósito? Mi propósito es que el modelo no sea racista. Entonces yo lo tengo que alinear para eso y tiene que pasar por un proceso, digamos, acá de entrenamiento para eso, ¿sí? Y es lo que ahora tienen que pasar todos estos modelos antes de volverse asistentes como un chat GPT. ¿Sí? Chat GPT es simplemente todo lo que queda después de pasar todas estas cuatro fases. ¿Sí? Ese es el modelo que está desplegado, porque se alineó para no dar información falsa, para no ser grosero, para no, no sé, para muchas cosas. ¿Sí? Entonces, em, este es el proceso de entrenamiento. Esta última parte, pues es un poco enredada, pero básicamente es alinearlo para que responda como yo quiero. Entonces, acá lo entreno para predecir la siguiente palabra. Acá lo entreno para ejecutar ya una tarea. Llámese hacer resúmenes, llámese hacer contenido. Y acá lo que lo entreno es para que esa tarea la haga como yo necesito, como en el formato que yo necesito, ¿sí? Entonces, en un formato amistoso, en un formato eh, no racista, etcétera, etcétera. Y pues desde que se rompió, digamos, desde que estos modelos empezaron a ser famosos, mm, se empezó a ver un, un fenómeno en el que o sea, estos modelos necesitaban de mucha capacidad de cómputo y de muchos volúmenes, de un volumen muy grande de datos para ser entrenados y para que realmente fueran útiles y buenos. Y eh, estos tres factores, digamos que son el talón de Aquiles para cualquier compañía que desee replicar estos modelos, porque a pesar de que pues hace un tiempo, digamos que hablábamos de Big Data y que las compañías como en que empezaron a migrar infraestructura para manejar altos volúmenes de datos, estos son volúmenes de datos que nadie había visto antes. Entonces, acá, digamos que puse este pequeño paper, y bueno, no tan pequeño, pero es un survey de los modelos de lenguaje existentes, esto es de septiembre del 2023. Y realmente el paper, voy acá, es este mismo. Voy acá a presentar simplemente esta tabla que me parece muy interesante porque da una dimensión de esto realmente cuánto cómputo maneja y cuántos datos maneja. Entonces, estos son modelos que son públicos, que uno puede tener acceso a estos modelos. Y acá le dicen a uno más o menos cómo se entrenó esto. Entonces acá le dicen a uno, mire, se entrenó con tantos tokens que para efectos prácticos son palabras, ¿sí? Entonces un trillón de palabras. eh, Se entrenó con 512, voy a ponerle más uno a esto. Se entrenó con 512 máquinas de estas. Esto es una máquina, una CPU que está hecha para procesar tensores, una CPU sofisticada. Y bueno, y no está. Y se entrenó, bueno, está arriba, 256 de estas máquinas durante 4 horas. Yo diría, bueno, esto no es tan, este modelo, por ejemplo, no es tan, 4 horas pareciera muy poquito. Pero cuando uno va
a cualquier proveedor de nube y mira cuánto le cuestan 256 TPUs versión 3 que corren durante 4 horas. Eso es una cosa por decenas de miles de dólares. Y algunos, digamos ya los grandes, como esto por ejemplo, son millones de dólares. ¿Sí? Eso es lo que alcanza probablemente un GPT-3. Entonces, estas son vainas que no, en capacidad de cómputo, es demasiado costoso, demasiado, demasiado costoso. Pero además de eso, no solo es la capacidad de cómputo, sino la capacidad de almacenamiento o de procesamiento de datos, porque si se dan cuenta, estamos hablando de 1.4 trillones de palabras. ¿Cuánto más o menos es eso? Entonces, esto es lo que hay en Wikipedia, los artículos que hay en Wikipedia, toda Wikipedia, con un promedio de 2.259 palabras por artículo. Si uno multiplica la cantidad de palabras por artículo por la cantidad de artículos que hay en Wikipedia, eso da por el orden de 1 billón o de 4 billones por ahí. Pero acá estamos hablando de 1.4 trillones. Es decir, yo necesito 1.000 Wikipedias para entrenar un modelo de estos. Eso es algo que nadie tiene. Que muy, que muy pocas empresas pueden darse el lujo de tener eh, y, y más aún de procesar. Entonces, volviendo acá, digamos que esto empezó a verse este fenómeno y esto hizo que solo los grandes pudieran empezar a explorar estas tecnologías. Pero desde hace unos, diría yo, 2 años, 3 años, empezó, digamos que un proceso de democratización. Y eso vino eh, con unos descubrimientos, podría decirse así, eh, que dieron luz sobre cómo funcionan estos modelos, pero más de cómo funcionan, cómo podemos optimizarlos aún mejor. Y esto hizo que pudieran democratizarse, digamos, no solo el conocimiento, sino el uso de estos modelos. Y hay varias, hay tres, digamos que principales, mmm, no sé si inventos, pero hay tres principales características que permiten que estos modelos ahora sean usados por todos. La primera es la cuantización, que básicamente lo que es cómo utilizo menos bits para representar números en memoria. Entonces acá tengo esta imagen que esto es un aproximado de cuánta memoria en GPU, cuánta memoria en un computador necesito para entrenar un modelo de 1 billón de parámetros. 1 billón de parámetros es muy poquito, eso no tiene ningún modelo bueno ahorita. Un GPT-3 tiene por el orden de cientos de billones de parámetros. Pero para entrenar uno chiquito, chiquito, ¿cuánto necesito? Si yo estoy usando números con 32 bits, que es lo normal, necesito 80 gigas. Eh, si yo, pero si yo uso una precisión, digamos que más bajita, de 16 bits, necesito 40 y si 8 bits, pues 20. Entonces, estos métodos básicamente lo que me hacen es a mí reducirme el espacio que me consumen cada numerito en memoria. Y suena algo como chimbo, pero lograr, digamos que aplicar a esto eh, de una manera aún más óptima, porque esto terminó en 4 bits por número, hizo que esta tecnología cada vez fuera más accesible y que cupiera en un solo computador, cosa que antes pues no se podía. Además de eso, se, gener, se digamos que se trajo un método de la literatura vieja, en inteligencia artificial, en álgebra lineal, que es que se generaron representaciones comprimidas de algunas capas de la red neuronal. Entonces, estas redes neuronales, estos modelos son gigantescos, tienen miles de capas, pero encontraron una forma de comprimir, eh, de representar ciertas capas de manera diferente.
que no es más que una capa, es una matriz, esta matriz W, y uno la puede representar como un producto de dos vectores. Y uno puede aproximar esta matriz con esta multiplicación. Entonces, si yo tengo una matriz donde tengo m y m son 100 y n son 100, pues yo voy a tener, esta matriz va a tener 100 al cuadrado de números. Pero si yo la puedo representar con algo que son 100 por 2 y esta de 2 por 100, pues es una representación muchísimo, muchísimo más eficiente, digamos que en cuanto a capacidad. Entonces, esto se trajo, digamos que de la álgebra lineal y te comprobó que esa representación funcionaba y no solo funcionaba, sino me mantenía el performance de los modelos. Entonces, lo que pasó al final es que estas dos se combinaron, la cuantización y estas aproximaciones, y se generó algo que se llama esto, QLoRa, que se llama Quantized Low Rank Approximation, Adaptation, perdón. Y este paper, miren, este paper es de mayo de este año. Y lo que demuestra es que como yo puedo comprimir un modelo de billones de parámetros para que me quepa en la memoria de un computador estándar, más o menos. Eh, y finalmente se generó toda una, digamos que una vertiente dentro de inteligencia artificial que optimiza los prompts que yo le doy al modelo, es decir, el texto que yo le paso al modelo para generarme mejores resultados. El prompt que yo genero es simplemente lo que yo le escribo acá. Esto es un prompt, esto es un prompt. Y se generó toda una, no sé si ciencia, pero sé que se generó toda un field que lo que quiere hacer es optimizar esos prompts para sacar mejores outputs. Entonces, acá es un ejemplo eh, de eso. Digamos que se entendió que estos modelos pueden aprender sin necesidad de entrenarse para aprender. Es decir, que yo puedo utilizarlos para clasificar, por ejemplo, documentos sin necesidad de que ellos hayan visto miles de documentos. Entonces, este es un ejemplo de un prompt que hace eso. Entonces, acá simplemente el prompt es clasifique, estaba analizando unos reviews de unas películas y uno le dice clasifique este review, muestra el review, sentimiento positivo, clasifique este review, sentimiento positivo, y le da tres ejemplos. O sea, uno mete todo esto y luego le dice clasifique este review, eh, sentimiento, y uno deja que el modelo complete. Y en efecto se dieron cuenta que esto que se llama in context learning funciona muy bien, muy, muy bien. Entonces, esto también cambió, digamos que mucho la perspectiva de los modelos que clasifican documentos, porque ahora yo no necesito entrenar un modelo que me clasifique los reviews con miles de reviews, sino mi modelo de lenguaje grande le puedo dar tres ejemplos y él ya va a entender qué hacer y me lo clasifica. Entonces esto en procesamiento de lenguaje natural, que digamos que ha sido también un gran cambio de paradigma, porque me cambió a mí la forma de ver ciertos problemas de clasificación. Entonces yo ya para clasificar no tengo que tener 10.000 ejemplos, sino tengo que darle esto en hacer prompt engineering, se llama esto, darle un buen prompt a mi modelo para que me saque un buen resultado. Y ya. Entonces ahí, eh, digamos que en este último, acá tengo un paper muy interesante que habla un poco em, de ese fenómeno. Entonces, este paper lo que busca es, digamos que hacer un estudio de cómo se le puede inducir al modelo a que piense para que mejore los resultados. Ejemplo, entonces, a un modelo, digamos que se le puede dar
un problema matemático relativamente sencillo, pero donde uno tiene que razonar para llegar a la respuesta. Entonces acá dice, pues Roger tenía 5 pelotas, compró 2 cajas, cada caja tiene 3 pelotas, ¿cuántas pelotas tiene ahora? Y le doy el ejemplo de respuesta. Y luego le digo, ahora resuélvame este, ¿sí? Que es una cafetería que tiene 23 manzanas, usaron 20, luego compraron 6, ¿cuántas manzanas ahora tienen? Y el modelo así nomás, a pesar de que yo le di un ejemplo, responde mal. ¿Por qué? Entonces uno se dieron cuenta de que si uno inducía al modelo, no solo a responder directamente, sino a razonar para responder, el modelo podía llegar a la respuesta correcta. Entonces acá es lo mismo. Yo le doy el ejemplo de las pelotas, pero le digo, mire, Roger empezó con 5 pelotas. Si 2 cajas tienen 3 pelotas, entonces sume, bueno, bla, llegué a la respuesta. Y luego le doy a el que necesito que me resuelva y el modelo lo que aprende es a razonar, a hacer ese chain of thought que está acá. El modelo aprende a razonar para llegar a la respuesta correcta. Entonces esto también desató todo un campo que se centra en hacer eh, esto, prompt engineering. Y lo que esto me permite a mí es que no tengo que entrenar mi modelo para que me resuelva ahora, bueno, digamos que estos son problemas chiquitos, pero no tengo que entrenarlo para que me resuelva este tipo de problema, sino simplemente con una buena ingeniería de mi prompt, puedo llegar al resultado correcto. Entonces, eh, estos tres fenómenos, estas tres cuestiones, me lograron democratizar el uso de los LLMs. Y ahora uno, digamos, puse un ejemplo de varios videos en YouTube, y ahora eso está en auge y es el boom. Y entonces, no, ahora existen 10.000 videos de cómo hacer, cómo tener el modelo Llama 2 en su máquina local, cómo entrenar Llama 2 en 5 minutos, cómo hacer fine tuning de su modelo con esta aproximación. Entonces, básicamente, y estos son 10.000 videos, puse los 3 primeros que me aparecieron por ahí. Este del centro sí lo recomiendo muchísimo, que lo que explican es cómo hacer el fine tuning, digamos que cómo tener su modelo Llama 2 de 7 billones de parámetros en una sola GPU, que cualquiera de nosotros puede tener acceso. Algunas son hasta de acceso libre por Google Colab. Entonces, es muy interesante cómo todo esto, digamos que desató esta nueva ola de, de innovación, ¿sí? Porque ya entonces no es Google el que tiene el modelo, sino cualquiera que pueda tener acceso, o sea, que tenga el conocimiento para hacer estas herramientas, para desarrollar con estas herramientas, puede tener eso en su máquina. Claro, eso siempre va a tener un trade-off en cuanto a desempeño, pero aún así, ese trade-off es muy bajito para la cantidad de capacidad de cómputo que uno se ahorra. Y acá, perdón que me devuelvo, acá en este paper donde exploran eso, la cuantización y este low rank adaptation, donde exploran el efecto de eso en los modelos. Acá muestro solo esta tablita, digamos que números así rápidos. Ellos ven que este modelo tiene un performance muy similar al GPT-4, muy similar y muy por encima de otros modelos. Y es un modelo que está cuantizado y que está comprimido a la vez, pero el desempeño sigue siendo muy alto para la poquita capacidad de cómputo que requiere. Entonces, eh, pues eso, digamos que es muy interesante cómo estas, estos experimentos, estas investigaciones conllevaron a todo esto, a todo este fenómeno de haga su propio GPT, haga su propio
modelo de lenguaje haga, porque no es que uno hace, sino uno usa el de otros comprimido, pero me permitió, digamos que democratizar el uso de estas cosas, que antes parecía tecnología de punta, que solo podía tener compañías grandes. Y ahora, pues, la pregunta es, ¿por qué esto puede transformar la operación de una empresa? Y es que estos modelos generativos estos de lenguaje, em, que digamos que son muy diferentes a cualquier otra aplicación de inteligencia artificial, donde primero yo tenía que tener un conocimiento muy específico, no solo del problema, sino de cómo aplicar inteligencia artificial o machine learning a mi problema. Entonces, por ejemplo, si yo voy a procesar un montón de texto que tiene información legal, pues yo tengo que saber del negocio, pero también tengo que entender técnicas de NLP para procesar ese texto y eso requiere de ingeniería de datos, de no sé qué, bla, bla, bla. Pero ahora esto me quita casi que todo ese trabajo porque tiene ya las capacidades embebidas por dentro y es solo simplemente saber utilizar bien estos modelos de lenguaje. Em, y lo mismo pasa con otras aplicaciones. Yo ya no necesito, por ejemplo, acá yo les traía un ejemplo muy puntual de la compañía de Equinox, mm, donde nosotros buscamos licitaciones por un portal como este, ¿sí? Acá en Londres. Entonces, esto es un portal de licitaciones. Y acá aparecen licitaciones y uno pone una licitación y por acá le aparece la descripción, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa? Que esto es un proceso extremadamente manual, donde un humano viene, cliquea, lee y dice, ah, no, esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial, no puedo por ahí meterme, bla. Pero que si yo pudiera automatizar todo este proceso, entonces ahí uno empieza a decir, bueno, para automatizar ese proceso necesito una máquina que pueda entender las descripciones y clasificarlas en si sirve, no sirve. Y el approach tradicional de Machine Learning es que yo entreno una máquina para que le entre un texto y clasifique sí y no. Y tengo que darle unos 10.000 ejemplos. Entonces ahí el talón de Aquiles es que no tengo esos datos etiquetados o me toca empezar a etiquetarlos y me demoro un año etiquetándolos. Entonces, mientras que ahora estos modelos pueden aprender de una, entonces yo solo tengo que, digamos que, darle una instrucción como estas al modelo. Entonces esto, yo le digo, mire, determine si cada ítem de la lista de tópicos se encuentra en la descripción de la licitación. Y le digo, mire, estos son los tópicos. Inteligencia artificial, Machine Learning, Natural Language Processing, Computer Vision, Recommender Systems. Y esta es la licitación. Chan, chan. Este es un ejemplo. Yo le puedo poner esto a mi modelo y él ya directamente me puede clasificar a mí y sin necesidad em, de yo haber entrenado un modelo para que me clasifique si es de inteligencia artificial, si es de machine learning, si es de natural language processing, si es de computer vision, ¿sí? Entonces, esto me utilicé el que no era acá. Entonces, miren, ya, ahí tengo mi modelo de clasificación, sin necesidad de haberle dado miles de ejemplos. No, 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 no. Y ya hasta me saca una lística ahí en un formato chévere. Entonces, esto, digamos que ahora permite quitar muchos de esos procesos canzones de etiquetado. Y además, como es una herramienta que genera texto, es algo que cualquier negocio que está digitalizado puede utilizar, porque cualquier negocio que está digitalizado trabaja con datos, con texto, trabaja con texto, llámese PDFs donde yo tengo procesos, llámese Exceles, llámese Words, llámese lo que sea texto. Cualquier cosa que yo pueda transformar a texto plano, mi modelo generativo puede utilizarlo, puede hacer algo con eso.
Entonces, hay demasiados ejemplos donde yo puedo, digamos que transformar algún proceso operativo en la empresa. Este de las licitaciones, pues es uno muy particular. Pero bueno, siguiendo, digamos que con el tema, ahora, ¿cómo yo puedo incorporarlo? ¿Sí? Una cosa es saber la capacidad que tiene, entender cómo me, cómo me beneficia, cómo podría yo utilizarlo, pero ¿cuál es el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial generativa? Entonces, la primera parte es definir el caso de uso exacto. Entonces, ejemplo, necesito que esto clasifique las licitaciones, ¿sí? O no sé, necesito que esto me clasifique las hojas de vida de los candidatos que van a entrar a mi empresa. Eh, y uno define ese caso de uso. Luego de eso, uno hace un benchmark, un research de modelos existentes para preentrenar uno propio o para, digamos que, para decidir si preentrenar uno propio o decidir si utilizar uno de esos. Normalmente el 99% de las veces uno va a utilizar algo ya preentrenado porque como les dije, solo compañías como Google, Meta o esas tienen la capacidad de preentrenar, de hacer esos modelos que predicen la siguiente palabra. ¿Sí? Nadie en este momento, ninguna compañía de tecnología, digamos que se centra, ninguna compañía de tecnología que no sea una grande, se centra como en hacer ese preentrenamiento. Entonces acá yo elijo uno de los modelos, llámese un Llama, llámese eh, un Bloom, lo que sea, todos esos modelitos, y luego yo lo adapto. Entonces, ¿cómo lo tengo que adaptar? Pues hacer lo que yo necesito. Y la primera aproximación es, bueno, puedo yo sin necesidad de tocar ese modelo, sino utilizarlo así como viene, puedo ponerlo y darle instrucciones y que él me saque las cosas ya que yo necesito. Tengo que hacer prompt engineering un poco. em, y bueno, luego de eso, si no, paso a hacer un fine tuning, que es comprimir ese modelo y entrenarlo con pregunta-respuesta como yo lo necesito. Entonces, ahí es donde sí le tengo que dar yo ejemplos de lo que tiene que hacer. Y finalmente, pues ya alinearlo con retroalimentación humana, que es lo que anteriormente les había dicho que OpenAI, digamos que perfeccionó, que es hacer que el modelo no responda eh, inadecuadamente. Luego de eso, pues yo procedo a evaluar y ese es un proceso, digamos que iterativo normal en ingeniería. Y finalmente viene ya la parte de despliegue. Entonces, ¿qué, qué más cosas puedo hacer yo para optimizar el despliegue de mis modelos? Y finalmente, ¿cómo lo conecto ya a mi aplicación? ¿Sí? Entonces, esto va a funcionar como un servicio que está conectado a una aplicación, una plataforma, una aplicación móvil, bueno, etc, etc. ¿Cuáles son ahora entonces esos casos de uso para un negocio? Entonces están los casos de uso convencionales, que es básicamente generar contenido, así sin un propósito como superior. Entonces generar contenido para campañas de marketing, redes sociales, generar correos automáticos, el chatbot que me genera algún tipo de contenido. También están los asistentes para programación, asistentes para procesos creativos, entonces que me dé ideas, que me dé ideas de títulos, de no sé qué, que me dé ideas para básicamente generar texto y no hay un objetivo más allá. Y ahí hay 10.000 cosas, tampoco quise ahondar mucho en eso, pero lo interesante es que hay un nuevo paradigma donde estos modelos son vistos como máquinas que razonan y planifican. Y estos frameworks se llaman React, Reasoning and Acting. Mm, y así a grandes rasgos, lo que yo hago es que mi aplicación, llámese página web o aplicación móvil o lo que sea, se conecta a mi modelo de lenguaje y él no solo se vuelve como algo que me responde, sino que razona y toma acciones. Entonces, él razona y toma acciones ¿para qué? Para traer información de fuentes externas o para conectarse a aplicaciones externas. ¿Y cómo lo hace? Digamos que a través de una secuencia de pregunta, de un
razonar sobre esa pregunta, actuar, observar y volver otra vez a razonar, actuar, observar hasta que logra hacer una tarea. Em, y eso pues es súper interesante porque pasa, digamos, de ver el modelo como tal, como, como una máquina que me responde preguntas, a algo algo que ya planifica y actúa y se puede conectar a fuentes de información externa. Entonces, en este momento, si yo, por ejemplo, le pregunto a ChatGPT, em, ¿qué hace Equinox? Eh, entonces ahí le pregunté cuáles son nuestros servicios. Él va a decir, mi last update no sé qué fue en tal fecha y pues no tengo ni idea de qué es eso. Entonces le recomiendo que haga bla, bla, bla. Entonces, claro, porque este modelo pues no se entrenó con información de Equinox, seguramente no pasó por él toda la información que se le metió. Pero, ¿qué pasa si estos modelos son vistos desde ese framework de React? Entonces, acá lo que el modelo se vuelve es un agente que razona y planea para completar una tarea. Entonces, por ejemplo, si yo le doy, eh, si yo le doy un PDF, o acá un PDF que tiene información de Equinox, entonces es este de acá, tiene información de Equinox. Estos somos Equinox, esta es nuestra filosofía, nuestros servicios, inteligencia artificial, data science, eh, propaganda, bla, bla. ¿Sí? Entonces, si yo tengo conectado a mi modelo de lenguaje para que vea ese PDF y le digo, mire, este PDF contiene información sobre una compañía. ¿Qué hace esa compañía? Entonces él lo que hace es empezar a razonar, ejecutar una tarea, observar qué pasa y empieza ese ciclo. Entonces él dice, mire, voy a extraer el contenido del PDF para entender qué hace esa compañía y qué empieza a hacer. Acá básicamente es lo que él hace es generar un código que él mismo hace para transformar ese PDF a un texto plano y bota un error por alguna razón. Entonces él dice, mire, este PDF no tiene un contenido que no puedo leer, tuve un error de programación, básicamente. Entonces voy a tratar con otra librería y trata con otra librería. Y me quedo mal. Un momentico. Me quedo mal. Momento, momento. Era esto. Se trabó. Como dañadito. Pero bueno, el punto es que. Ay, a ver, último intento. Acá. Bueno, y el punto es que la gente cree que estos modelos fueron entrenados ahora para analizar PDFs y bueno, y para analizar otro tipo de información. Y no, estos modelos son generativos de texto a texto, no hacen más. Pero lo que hacen es utilizar este framework para conectarlo a una aplicación externa. ¿Qué aplicación? Algo que ejecuta código en Python, en este caso. Y devuelven el output de esa ejecución de código. Él observa y vuelve y piensa qué tiene que hacer con eso, actúa, observa y devuelve si ya terminó la tarea. Entonces, bueno, acá le vuelve a pasar lo mismo. Miren que igual él entiende que falló.
Él entiende que esto botó un error de alguna manera y vuelve y trata de leer el PDF de otra manera. Bueno, no, ya. Listo. Entonces, esto lo que me permite a mí es tener una visión completamente diferente de estas máquinas. ¿Y cuál es entonces un poco el futuro de todo esto? Digamos que es entender que como estos agentes razonan y planean, realmente no son el endpoint de mis aplicaciones, sino simplemente son un motor que desata nuevas cosas. Entonces yo puedo conectar a mi aplicación con mi modelo de lenguaje para que se conecte a aplicaciones externas que buscan información, que están conectadas a bases de datos, que están conectadas a programas o incluso que están conectadas a máquinas que sí están entrenadas, por ejemplo, para revisar imágenes. Entonces, ¿qué si yo le dijera a mi modelo, mire, necesito analizar una imagen y que me cuente el inventario, digamos que en la imagen, la cantidad de botellas, y luego me traiga como un resumen y bueno, y haga algo más, ¿sí? Entonces, pues este no sabe hacer eso, pero sí sabe planear y sí sabe conectarse a este. Y este sí le va a devolver, simplemente él analiza la imagen, cuenta las botellas, devuelve cuántas cuenta y este razona y vuelve y entrega lo que se necesite. Entonces esto me puede a mí desencadenar eso, una, un, digamos que un grafo de modelos de lenguaje conectados a aplicaciones, conectados a otros modelos de inteligencia artificial, incluso a otros modelos de lenguaje que ya están especializados en otras cosas. Entonces esto me abre a mí el panorama, digamos que para entender que no es solo crear texto, sino es ya las aplicaciones van a ser mucho más allá, van a poderse, digamos que quitar el razonamiento humano en tareas simples, em, en muchos procesos. Que si yo en vez de generar aplicaciones de Business Intelligence, donde por cada requerimiento de usuario me toca generar un nuevo query, conectarlo al BI y hacer una nueva gráfica, utilizar un modelo que entendiera que se tiene que conectar a otro modelo que genera código SQL, que va y hace un query y devuelve esa información y luego otro que genera gráficas. Es digamos que las posibilidades son de mirar estos procesos son muy diferentes. Y ahora digamos que la cuestión es qué tan creativo puedo ser yo con esta nueva perspectiva para optimizar mis procesos. Mm, y listo, pues eso era todo. Y muchas gracias. Sé que me pasé un poquitico, pero qué pena. Ya, muchas Alejo, gracias. gracias. Gracias, muy interesante. Gracias. Se me ocurrieron acá 824 preguntas que no te voy a hacer porque no nos da el tiempo, pero sí tenemos acá una pregunta en el chat y acabo de ver una mano levantada. La pregunta en el chat, Alejo, dice, ¿qué modelos open source comprimidos recomiendas para aplicaciones de chatbot especializados como asistentes de citas médicas? Uh, demasiado específico. No, la verdad, no sabría. Ahí tocaría hacer como un benchmark. No sé qué modelos están entrenados con ese tipo de información, pero precisamente lo que se debe ver es al modelo como alguien que se puede conectar a esa información y que sabe hacer como queries inteligentes a esa información. Em, y así se pueden resolver, así uno puede, digamos que usar un modelo estándar como un Llama o bueno, un T5 o algo así, para que simplemente entienda que tiene que ejecutar un query y va a ejecutar un query a una base de datos o un corpus de información médica y devuelve la respuesta y correcta. Sí, así como por fin salió el ejemplo, ahí se ve en pantalla ahora sí, por fin salió el ejemplo, no es que este modelo estuviera hecho para entender cómo extraer información de empresas, sino simplemente hizo el PDF, fue y ejecutó bueno, después de embarrarla dos veces, en una tercera vez logró hacer el código correcto
y trajo esa información en texto plano y miren que resumió todo lo que está en la presentación. La filosofía, nuestros servicios, inteligencia artificial, data science y nuestras specific technology and methods. Computer vision, natural language processing, generative AI, que es todo lo que está acá. Y yo no tuve que entrenar una máquina para hacer específicamente esa tarea. Simplemente con ese framework, esto se logra conectar y logra ejecutar, digamos que procesos complejos. Entonces, pues no, la respuesta corta es no sé un modelo exacto que resuelva eso, pero sí con este framework podría experimentarse cosas interesantes. Ok, Alejo, gracias. Creo que alguien había levantado la mano, pero ahora no la veo levantada. Voy a leer la última pregunta que está escrita, pues en aras del tiempo que no nos pasemos mucho más. Y la pregunta dice, ¿puedo utilizar inteligencia artificial generativa en mi negocio si no tengo una base de datos tan grande? Sí, depende de para qué lo necesite, porque como les dije, es para muchas aplicaciones estos modelos quitaron esa necesidad de entrenar para hacer una tarea específica. Entonces, entrenarlo con 10.000 licitaciones para que sepa cuál es la licitación que yo necesito. No, simplemente le doy un ejemplo de cómo lo tiene que hacer en el mismo prompt y espero que el siguiente ejemplo el siguiente resultado me lo dé él. Entonces, en ese sentido, no, sí se puede aplicar sin necesidad de tener tanta información. Ok, creo que no tenemos más preguntas. Eh, Siendo así, pues muchas gracias, Alejo, muchas gracias a todos los que se conectaron. Ángela, gracias. No sé si tú quieras cerrar diciendo algo de Synertic